El reloj del tablero marcaba las 11:47 de la noche cuando el conductor aceptó un viaje más antes de regresar a casa. La pantalla iluminó el interior del automóvil con un brillo tenue, mientras una dirección aparecía en una colonia donde casi nunca había solicitudes a esa hora. La lluvia caía con una constancia silenciosa y el limpiaparabrisas apenas conseguía mantener despejado el parabrisas. Al llegar, la banqueta estaba completamente vacía, aunque la aplicación indicaba que el pasajero ya esperaba afuera. Pasaron algunos segundos antes de que la puerta trasera se abriera sola con un ligero movimiento que el conductor juró haber sentido, aun cuando jamás vio a nadie acercarse. Durante varios años ha circulado entre conductores de plataformas una historia conocida simplemente como el viaje que nunca terminó. Algunos aseguran haberla escuchado en grupos privados, otros dicen que proviene del testimonio de un chofer del norte de México que abandonó el trabajo poco después de vivir aquella experiencia. Nadie ha logrado encontrar un registro que confirme los hechos, pero el relato continúa apareciendo una y otra vez, siempre con pequeños cambios y un mismo detalle imposible de ignorar. El conductor respiró hondo antes de preguntar el destino. No obtuvo respuesta. Pensó que quizá el pasajero llevaba audífonos o simplemente no deseaba hablar. Observó el espejo retrovisor y distinguió apenas una silueta oscura sentada detrás de él. No podía verle el rostro porque parecía inclinar ligeramente la cabeza hacia la ventana. El trayecto comenzó con absoluta normalidad. Las calles permanecían casi vacías y la lluvia hacía que los semáforos reflejaran largas líneas rojas sobre el pavimento mojado. 10 minutos después decidió confirmar la dirección. Otra vez recibió silencio. Miró el teléfono sujeto al tablero y notó algo extraño. El tiempo estimado de llegada no disminuía. Permanecía inmóvil en 19 minutos, como si el automóvil no avanzara. Pensó que era un error de la aplicación. Reinició el mapa sin detener el vehículo. Durante unos segundos, todo pareció volver a la normalidad, pero al levantar nuevamente la vista, encontró el mismo cruce por el que estaba seguro de haber pasado varios minutos antes. La misma farmacia con un anuncio parpadeante. El mismo árbol inclinado sobre la esquina. Incluso un perro permanecía sentado exactamente en el mismo lugar mirando hacia la calle. Sintió un escalofrío que atribuyó al cansancio. Dio otra vuelta siguiendo las indicaciones del GPS y, una vez más, terminó frente a la misma farmacia. Fue entonces cuando el teléfono vibró con una notificación inesperada. La aplicación mostraba un mensaje automático indicando que el pasajero había llegado a su destino y agradecía el viaje. Sin embargo, el automóvil seguía en movimiento y el viaje continuaba activo. Confundido, estacionó el vehículo unos segundos para revisar la pantalla. Cuando volvió la vista hacia el espejo retrovisor, el asiento trasero estaba completamente vacío. La puerta nunca se abrió. Nadie descendió. Solo encontró una pequeña marca de humedad sobre el asiento, como si alguien hubiera permanecido allí bajo la lluvia durante mucho tiempo. Muchos aseguran que esa historia nació para explicar errores del sistema de navegación. Otros creen que simplemente fue una exageración de algún conductor buscando llamar la atención. Sin embargo, el detalle que mantiene viva la leyenda apareció varios días después. El mismo chofer recibió una nueva solicitud exactamente desde la misma ubicación. La rechazó de inmediato. Un minuto después, volvió a aparecer. También la rechazó. Durante casi una hora, la misma solicitud siguió llegando desde la misma dirección. Finalmente, decidió apagar el teléfono. A la mañana siguiente, descubrió que la cuenta desde la cual provenían aquellos viajes había sido eliminada meses antes, según el soporte técnico. Nunca volvieron a darle una explicación convincente. Quienes escucharon aquella historia aseguran que, desde entonces, algunos conductores evitan aceptar solicitudes provenientes de esa calle cuando comienza a llover. La carretera lucía completamente despejada cuando una joven pidió un Uber después de salir de una reunión familiar. Eran casi las 2 de la madrugada y el conductor aceptó el viaje pocos segundos después. El automóvil llegó sin demora.
Ella confirmó las placas, verificó el nombre del conductor y subió con tranquilidad. Todo parecía exactamente igual que cualquier otro traslado nocturno. Durante los primeros minutos, ambos conversaron sobre el tráfico, el clima y las lluvias que habían complicado la ciudad durante los últimos días. Nada hacía pensar que aquella noche terminaría convirtiéndose en otra de las leyendas urbanas más repetidas entre usuarios de aplicaciones de transporte. A mitad del recorrido, la joven recibió un mensaje de su hermana preguntando si ya había llegado. Respondió que todavía faltaban 15 minutos. Casi al instante recibió otra notificación. Esta vez era de la propia aplicación. El viaje había sido cancelado porque el conductor nunca llegó al punto de recogida. Miró confundida la pantalla. Levantó la vista y el automóvil seguía avanzando exactamente por la ruta indicada. Pensó que se trataba de un error temporal. Intentó mostrarle el mensaje al conductor, pero él parecía concentrado únicamente en el camino. Instantes después, el teléfono comenzó a sonar. Era el mismo conductor cuyo nombre aparecía en la aplicación. Ella respondió creyendo que se trataba de alguna falla técnica. Del otro lado de la línea, escuchó una voz nerviosa que repetía una sola frase. «Señorita, llevo 10 minutos esperándola donde pidió el viaje. ¿Todavía va a salir?» La joven sintió cómo el aire parecía desaparecer del interior del automóvil. Observó lentamente al hombre que conducía frente a ella. Él nunca tomó un teléfono. Sus manos permanecían sujetando el volante mientras seguía avanzando sin pronunciar palabra. Según quienes conocen esta leyenda, la llamada terminó abruptamente cuando la joven comenzó a explicar que ya estaba dentro del vehículo. El conductor, que hablaba por teléfono, guardó silencio durante varios segundos antes de responder que eso era imposible porque el asiento trasero de su automóvil seguía vacío. La comunicación se cortó. La aplicación desapareció de la pantalla. El mapa dejó de funcionar. Afuera comenzaron a aparecer calles que la joven jamás había visto, aunque estaba convencida de conocer perfectamente aquella zona de la ciudad. Dicen que el automóvil finalmente se detuvo frente a una casa antigua donde ninguna luz permanecía encendida. El conductor señaló hacia la puerta sin decir una sola palabra. Ella descendió apresuradamente, convencida de haber llegado por error a otro domicilio. Cuando el vehículo arrancó nuevamente, decidió tomar una fotografía de las placas para presentar un reporte. Al revisar la imagen, descubrió que detrás del cristal trasero no viajaba ningún conductor. El asiento delantero estaba completamente vacío, mientras el volante seguía moviéndose lentamente durante los últimos metros antes de desaparecer al doblar la esquina. La fotografía comenzó a circular entre conocidos y familiares. Algunos afirmaban que la imagen había sido alterada. Otros decían que la oscuridad podía ocultar perfectamente a la persona que conducía. La discusión habría terminado allí, de no ser porque semanas después, un vecino aseguró reconocer aquella misma casa abandonada. Según contaba, llevaba deshabitada desde hacía más de 20 años y nadie recordaba haber visto automóviles detenerse frente a ella, hasta que comenzaron a aparecer historias similares en distintos puntos del país. Otro relato habla de un conductor que trabajaba únicamente durante la madrugada porque, según decía, las calles vacías hacían los recorridos mucho más tranquilos. Una noche aceptó recoger a un hombre frente a un hospital. El pasajero subió con un pequeño portafolio negro y pidió que lo llevaran hasta una colonia ubicada al otro extremo de la ciudad. Durante casi todo el trayecto, permaneció mirando por la ventana sin moverse. El conductor intentó iniciar conversación varias veces, pero solo obtuvo respuestas breves y amables. Nada parecía fuera de lugar hasta que cruzaron un túnel donde la señal del teléfono desaparecía durante algunos segundos. Al salir del túnel, el espejo retrovisor mostró el asiento completamente vacío. El conductor creyó que el pasajero había bajado mientras atravesaban el túnel, aunque sabía perfectamente que las puertas permanecían bloqueadas por seguridad. Frenó unos metros adelante y revisó el automóvil. Nadie estaba allí. Pensó cancelar el viaje, pero antes de hacerlo escuchó un leve sonido proveniente de la parte trasera. El portafolio negro seguía sobre el asiento.
Dudó durante varios segundos antes de abrirlo. En su interior no encontró documentos, dinero ni ropa. Solo había un reloj de bolsillo detenido exactamente a las 3:13 y una fotografía antigua donde aparecía la entrada del mismo hospital en el que había iniciado el viaje. La parte más inquietante todavía no había ocurrido. Lo sostuvo unos segundos bajo la luz del techo mientras intentaba encontrar alguna explicación lógica. El reloj estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si hubiera permanecido olvidado durante décadas. La fotografía también parecía antigua. Sus bordes amarillentos y las pequeñas grietas en el papel indicaban el paso de muchos años. Lo extraño era que el edificio del hospital aparecía exactamente igual que aquella misma noche. Ni una remodelación, ni un anuncio diferente, ni un árbol más grande. Era como si alguien hubiera tomado aquella imagen apenas unas horas antes utilizando una cámara de otra época. El conductor decidió regresar al hospital con la intención de entregar el portafolio en recepción. Pensó que algún paciente o un familiar volvería a reclamarlo tarde o temprano. El trayecto de regreso fue rápido. A esas horas, las avenidas permanecían casi vacías y la lluvia comenzaba a desaparecer. Estacionó frente a la entrada principal y caminó hasta el mostrador. Una enfermera de turno escuchó la historia con atención. Cuando observó la fotografía, su expresión cambió por completo. Permaneció varios segundos sin decir una palabra antes de preguntar si realmente había recogido al pasajero allí esa misma noche. El conductor respondió que sí. La mujer tomó aire lentamente y señaló un pequeño detalle de la imagen que él no había notado. Frente a la entrada del hospital aparecía estacionada una ambulancia con un diseño antiguo que había dejado de utilizarse muchos años atrás. Incluso el logotipo pertenecía a una administración anterior. El reloj de bolsillo llamó todavía más su atención. Aseguró haber visto uno exactamente igual en una vitrina instalada en un pasillo del hospital, junto a fotografías históricas del edificio. Ambos caminaron hasta ese corredor silencioso. Las luces permanecían atenuadas porque casi todos los pacientes dormían. El conductor observó una serie de retratos antiguos colocados detrás de un cristal. En uno de ellos reconoció inmediatamente al hombre que había transportado. Vestía el mismo abrigo oscuro. Sostenía el mismo portafolio negro. La única diferencia era la fecha escrita debajo de la fotografía. Había sido tomada 38 años antes. El conductor sintió que el estómago se le cerraba por completo. Preguntó quién era aquel hombre. La enfermera respondió con voz baja que había sido un médico muy querido por todos, fallecido en un accidente automovilístico cuando regresaba precisamente de ese hospital después de terminar un turno nocturno. Nadie volvió a decir nada durante varios segundos. Cuando el conductor recordó el portafolio, giró para recogerlo del mostrador donde lo había dejado apenas unos minutos antes. Ya no estaba. Pensó que alguien lo había movido por accidente. Revisó el piso, las sillas, la recepción y hasta preguntó al guardia de seguridad. Ninguno de ellos recordaba haber visto un portafolio. Incluso la enfermera comenzó a dudar de su propia memoria. Lo único que permanecía sobre el mostrador era una pequeña marca circular de humedad, exactamente del tamaño que habría dejado el viejo reloj de bolsillo. Desde entonces, comenzó a circular entre algunos trabajadores del hospital un rumor persistente. Ciertos conductores aseguraban recibir solicitudes desde esa dirección durante la madrugada. El pasajero siempre aparecía vestido de oscuro, hablaba poco y descendía antes de cruzar un túnel cercano. Ninguno lograba explicar cómo desaparecía sin abrir la puerta. Algunos incluso afirmaban que, después de aceptar ese viaje, la aplicación permanecía congelada exactamente a las 3:13 de la mañana durante varios segundos antes de volver a funcionar con normalidad. Aunque jamás existieron pruebas concluyentes, el relato terminó convirtiéndose en una de esas historias que los conductores prefieren contar únicamente cuando el turno está por terminar y nadie tiene intención de aceptar un último viaje. Muy lejos de allí, comenzó a difundirse otra leyenda aún más inquietante. Todo empezó con una función aparentemente inofensiva de la aplicación.
la posibilidad de compartir el recorrido en tiempo real con familiares. Una mujer acostumbraba enviar siempre el enlace a su esposo cuando regresaba del trabajo por las noches. Era una rutina sencilla que ambos repetían desde hacía años. Él podía observar el trayecto completo desde su teléfono y sabía exactamente cuándo salir a abrir el portón de la casa. Aquella noche, el procedimiento fue exactamente igual. Ella abordó el automóvil, envió el enlace, escribió un breve mensaje diciendo que llegaría en 20 minutos. Durante los primeros kilómetros, todo transcurrió con absoluta normalidad. El mapa mostraba el vehículo avanzando por las avenidas habituales mientras el conductor seguía la ruta sugerida. El esposo observaba el recorrido desde la sala de su casa sin prestar demasiada atención. De pronto notó algo extraño. El automóvil había abandonado la avenida principal para internarse por una calle secundaria que jamás utilizaban. Pensó que quizá existía un accidente o algún cierre temporal. 5 minutos después el vehículo salió completamente del mapa. No desapareció la señal, no apareció el mensaje de conexión perdida. Simplemente el punto dejó de moverse y quedó detenido en medio de un terreno donde ni siquiera existían calles registradas. El hombre llamó inmediatamente a su esposa. Ella respondió al segundo tono. Su voz sonaba tranquila. Le dijo que seguía avanzando por una avenida perfectamente iluminada y que faltaban menos de 10 minutos para llegar. Él permaneció en silencio, observando la pantalla. El punto continuaba inmóvil sobre un enorme espacio vacío. Intentó explicarle lo que estaba viendo, pero ella insistía en que todo parecía completamente normal. Incluso describía negocios, semáforos y edificios que supuestamente iban apareciendo frente al automóvil. Fue entonces cuando el esposo decidió hacer una captura de pantalla del mapa. Quería mostrarle el error cuando llegara. Sin embargo, apenas guardó la imagen, el punto volvió a moverse, solo que ahora avanzaba a una velocidad imposible. Atravesó el terreno vacío, cruzó varias colonias en apenas unos segundos. Después apareció detenido exactamente frente a la puerta de la casa. El hombre levantó la vista creyendo que el automóvil acababa de llegar. La calle estaba completamente vacía. Ningún motor, ninguna luz, ningún vehículo, solo el silencio. Un minuto más tarde sonó nuevamente el teléfono. Era su esposa. Esta vez su voz sonaba diferente. Respiraba con dificultad. Preguntó por qué nadie abría la puerta si llevaba varios minutos esperando afuera. El esposo salió inmediatamente. No encontró absolutamente a nadie. Continuó caminando por la banqueta mientras seguía hablando con ella. Ambos describían exactamente el mismo lugar, el mismo árbol, la misma fachada, la misma lámpara pública, pero ninguno conseguía ver al otro. Ella aseguraba que él permanecía parado frente a la entrada, mirando directamente hacia el automóvil sin reaccionar. Él solo veía una calle completamente desierta. La llamada terminó de manera abrupta cuando un ruido metálico interrumpió la comunicación. Después vino el silencio absoluto. Las autoridades nunca encontraron registros de aquella conversación más allá de la duración de la llamada. La aplicación indicó que el viaje había finalizado correctamente en el domicilio indicado. El conductor declaró haber dejado a la pasajera frente a la casa sin notar nada fuera de lo común. Sin embargo, varios vecinos aseguraron que esa noche jamás escucharon llegar ningún automóvil. Ese detalle parecía insignificante, hasta que semanas después comenzaron a aparecer relatos casi idénticos en distintas ciudades. Algunos usuarios afirmaban haber visto su propio vehículo llegar a casa desde la ventana antes de recibir una llamada diciendo que aún faltaban varios minutos para terminar el recorrido. Otros aseguraban haber seguido el trayecto en tiempo real, mientras el mapa mostraba calles que simplemente no existían. Y hubo quienes juraron que, al revisar antiguas capturas de pantalla guardadas por casualidad, descubrieron pequeños caminos dibujados sobre terrenos vacíos donde nunca antes había aparecido ninguna ruta. Nadie consiguió explicar por qué esas imágenes permanecían exactamente iguales, incluso después de actualizar los mapas meses más tarde.
Una de esas capturas terminó llegando a manos de un grupo de conductores que acostumbraba reunirse cada madrugada en una gasolinera abierta las 24 horas. Entre café, motores apagados y conversaciones sobre el tráfico, comenzaron a comparar experiencias. La mayoría coincidía en que los errores de la aplicación eran normales. Un GPS podía perder la señal. Una dirección podía aparecer equivocada. Pero aquella imagen mostraba algo diferente. En medio de una zona donde solo existían terrenos baldíos, aparecía una calle perfectamente trazada con un nombre que ninguno había escuchado jamás. Uno de los conductores levantó lentamente la vista y permaneció varios segundos observando la fotografía. Después preguntó quién la había tomado. Cuando le respondieron que pertenecía a un usuario desconocido publicada meses atrás en un foro, simplemente negó con la cabeza. Aseguró haber conducido exactamente por esa calle. El silencio se apoderó del lugar. No parecía estar bromeando. Explicó que ocurrió durante una madrugada de invierno, cuando aceptó recoger a una mujer que salía de un restaurante después del cierre. La aplicación marcaba una ruta alternativa debido a un supuesto accidente en la avenida principal. El GPS comenzó a desviarlo por calles cada vez más estrechas, hasta que apareció aquella vialidad que ninguno de los mapas físicos mostraba. Lo más extraño era que la pasajera parecía conocer perfectamente el camino. Incluso le pidió reducir la velocidad porque, según dijo, aquella calle siempre estaba demasiado silenciosa. El conductor recordó que esa frase le pareció extraña en ese momento, no por su contenido, sino por la forma en que fue pronunciada. Como si la mujer hablara de un sitio que existía desde hacía muchísimo tiempo y al que regresaba con frecuencia. La calle no era especialmente diferente a cualquier otra. Había banquetas, casas, postes de luz, automóviles estacionados. Todo parecía completamente normal. Sin embargo, ninguno de los negocios tenía nombres. Las fachadas carecían de números. Las ventanas permanecían cerradas. Y no había una sola persona caminando, a pesar de que varias luces permanecían encendidas detrás de las cortinas. El conductor comenzó a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era miedo. Era la sensación de encontrarse en un lugar donde todo parecía correcto, excepto por un detalle que no conseguía identificar. La pasajera seguía mirando por la ventana. No hablaba. No utilizaba el teléfono. Ni siquiera parecía respirar con normalidad. De pronto señaló una casa de 2 pisos. «Aquí es». El conductor detuvo el automóvil frente al portón. Ella descendió lentamente. Antes de cerrar la puerta, dijo algo que él jamás consiguió olvidar. «Gracias por encontrar el camino. Muy pocos llegan hasta aquí». Después desapareció detrás del portón sin mirar hacia atrás. El conductor esperó unos segundos hasta que la aplicación confirmara el final del viaje. Pero eso nunca ocurrió. El recorrido seguía activo. Intentó cancelarlo manualmente. La pantalla dejó de responder. Apagó el automóvil. Volvió a encenderlo. Nada cambiaba. Solo entonces decidió avanzar unos metros para recuperar señal. Al llegar a la esquina, giró a la derecha y la calle desapareció. Frente a él ya no existían casas, solo un enorme terreno cercado por malla metálica cubierto de hierba alta. Frenó bruscamente. Miró por el espejo retrovisor esperando volver a encontrar la entrada de aquella calle. Detrás solo había otra extensión de terreno vacío. No existía ninguna intersección, ningún poste, ninguna vivienda, como si jamás hubiera conducido por allí. Pensó que el cansancio comenzaba a jugarle una mala pasada. Descendió del automóvil. Iluminó el lugar con la linterna del teléfono. El suelo mostraba tierra húmeda, piedras dispersas y restos de vegetación. No había marcas recientes de neumáticos, ni señales de construcciones demolidas, ni rastros de que alguna vez hubiera existido una calle. Subió nuevamente al vehículo decidido a marcharse. Fue entonces cuando escuchó 3 golpes suaves sobre la ventana trasera. No provenían del exterior, sonaban desde dentro del automóvil. Giró inmediatamente. El asiento estaba vacío. Esperó varios segundos sin moverse. Volvieron a escucharse. 3 golpes, siempre con el mismo ritmo.
lentos, precisos, como si alguien apoyara los nudillos con absoluta calma sobre el cristal. El conductor abrió las puertas, revisó la cajuela, miró debajo de los asientos. No encontró absolutamente nada. Cuando finalmente regresó al volante, descubrió que el viaje había terminado por sí solo. La tarifa mostraba una cantidad imposible, 0 pesos, pero debajo aparecía un mensaje que jamás volvió a ver en la aplicación. Gracias por visitar una ruta que ya no existe. Intentó tomar una captura de pantalla. La notificación desapareció antes de que pudiera hacerlo. Al llegar a casa, decidió olvidar el asunto. Durmió apenas unas horas. Al despertar encontró una nueva calificación otorgada por el pasajero, 5 estrellas, sin comentarios. Lo inquietante era el nombre de quien había realizado la evaluación. En lugar de un nombre, aparecía únicamente una dirección, la misma calle que ningún mapa reconocía. Durante semanas intentó localizarla. Buscó registros municipales, mapas antiguos, fotografías aéreas. No encontró una sola referencia. Sin embargo, cada vez que abría el historial de viajes, aquella dirección seguía apareciendo exactamente igual. Meses después, cambió de teléfono. Instaló nuevamente la aplicación. Todo su historial se sincronizó correctamente, excepto ese viaje. Había desaparecido por completo. Solo permanecía la calificación de 5 estrellas, sin nombre, sin fecha, sin origen, sin destino. Como si alguien hubiera eliminado cuidadosamente todos los datos, dejando únicamente la prueba de que, de alguna manera, el recorrido sí había existido. Aquella historia comenzó a repetirse entre conductores veteranos. Algunos decían que nunca debía aceptarse una ruta cuando el mapa mostraba una calle sin nombre. Otros aseguraban que era mejor cancelar inmediatamente cualquier viaje cuyo tiempo estimado dejara de disminuir, pero había una recomendación que todos repetían en voz baja. Si alguna vez la aplicación agradece un recorrido que tú no recuerdas haber realizado, no revises el historial esa misma noche. Espera hasta el amanecer, porque según cuentan quienes ignoraron esa advertencia, el viaje vuelve a aparecer durante unos minutos, y junto al botón para ver los detalles existe una opción que normalmente no forma parte de la aplicación. Repetir recorrido. Nadie sabe qué ocurre si alguien decide presionarla. Durante mucho tiempo, esa opción fue considerada una simple invención nacida en foros de Internet. Capturas borrosas, relatos sin autor y conversaciones entre desconocidos parecían alimentar una leyenda destinada a desaparecer con el paso de los años. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecía un nuevo testimonio describiendo exactamente el mismo botón, siempre con el mismo nombre y siempre visible durante apenas unos segundos antes de desaparecer por completo. Un conductor de Guadalajara aseguró haberlo encontrado después de terminar un turno especialmente largo. Había realizado más de 20 viajes consecutivos y decidió revisar el historial antes de regresar a casa. Mientras deslizaba la pantalla, observó un recorrido que no recordaba haber aceptado. El origen aparecía marcado en una avenida muy transitada. El destino figuraba simplemente como sin ubicación disponible. Debajo de la tarifa aparecía el botón Repetir recorrido. Pensó que se trataba de una nueva función de la aplicación. Lo presionó sin dudar. La pantalla quedó completamente negra. No apareció ningún mensaje de carga, no hubo sonido, ni vibración. Durante varios segundos creyó que el teléfono se había apagado. Entonces el mapa volvió lentamente. No mostraba su ubicación actual. Mostraba la posición exacta donde, según el historial, había comenzado aquel supuesto viaje que él no recordaba. Al mismo tiempo, entró una nueva solicitud. El pasajero se encontraba a menos de 100 metros. El conductor dudó durante unos instantes. No necesitaba aceptar otro viaje. Llevaba casi 10 horas trabajando. Aún así, algo le llamó la atención. No aparecía fotografía del usuario, ni calificación, ni nombre. Solo una pequeña frase debajo del punto de recogida. Ya te está esperando. Aceptó. La navegación comenzó inmediatamente. Mientras avanzaba por calles completamente conocidas, tuvo una sensación extraña.
No necesitaba seguir el GPS. Sabía exactamente por dónde debía conducir antes de que la aplicación indicara cada giro. Era como si ya hubiera realizado aquel recorrido muchas veces. Llegó frente a una antigua parada de autobús. No había nadie. Esperó el tiempo reglamentario. Miró alrededor. Las banquetas permanecían vacías. Estaba a punto de cancelar cuando la puerta trasera se abrió lentamente. No escuchó pasos, solo el sonido del seguro liberándose. El automóvil descendió apenas unos centímetros por el peso de alguien que acababa de subir. Pero el asiento seguía viéndose vacío desde el espejo. El conductor permaneció inmóvil. No quería mirar otra vez. Con voz apenas audible preguntó el destino. La respuesta llegó inmediatamente. El mismo de la otra vez. La voz sonaba cercana, demasiado cercana, como si quien hablaba estuviera inclinado justo detrás de su hombro. El conductor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Revisó el espejo una vez más. Seguía sin distinguir absolutamente a nadie. La aplicación comenzó a marcar la ruta. No reconocía ninguna de las calles que aparecían en el mapa. Sin embargo, el automóvil avanzaba por avenidas completamente normales. Los edificios, los semáforos y las tiendas coincidían con la ciudad que conocía desde hacía años. Solo el teléfono parecía mostrar otro camino. Cada vez que doblaba una esquina, el mapa revelaba nombres de calles inexistentes. Avenida del Retorno, calle 11, pasaje final. Ninguno figuraba en los letreros reales. Durante casi 15 minutos condujo siguiendo aquellas indicaciones imposibles. La ciudad comenzó a vaciarse poco a poco. Las luces eran cada vez menos frecuentes. Los automóviles desaparecieron, incluso las estaciones de servicio permanecían cerradas y completamente oscuras. Entonces ocurrió algo que nunca logró explicar. El reloj del tablero dejó de avanzar. Marcaba las 3:27. Los segundos dejaron de cambiar. El motor continuaba funcionando. Las ruedas seguían girando. Pero el tiempo parecía detenido. El pasajero volvió a hablar. «No mires por el espejo cuando crucemos». El conductor sintió un impulso inmediato de obedecer. No preguntó qué debían cruzar. Continuó manejando con la vista fija en el camino. Unos metros más adelante, apareció un puente corto de concreto que jamás recordaba haber visto. No tenía señalamientos, ni iluminación. Solo una barandilla metálica oxidada. Cuando el automóvil comenzó a atravesarlo, todas las luces del tablero parpadearon al mismo tiempo. La radio emitió un fuerte ruido de estática. El teléfono perdió completamente la señal, y a pesar de tener la vista fija hacia adelante, el conductor alcanzó a notar por el rabillo del ojo que el espejo retrovisor parecía moverse solo, como si alguien lo estuviera acomodando lentamente desde el asiento trasero. Apretó con fuerza el volante. No levantó la vista. Esperó hasta abandonar el puente. El reloj volvió a funcionar. La radio recuperó el sonido. La cobertura regresó. El pasajero dijo únicamente: «Ahora sí». El conductor respiró aliviado y casi por instinto miró finalmente el espejo. Lo que vio apenas duró una fracción de segundo. No había una sola persona sentada detrás. Había varias. Las siluetas ocupaban todo el asiento trasero, inmóviles, con el rostro inclinado hacia el piso. Parpadeó. El espejo volvió a mostrar el interior completamente vacío. Frenó con tanta fuerza que el automóvil quedó atravesado sobre la calle. Giró inmediatamente. No había nadie. Las puertas seguían cerradas. El viaje acababa de finalizar. La tarifa era normal. La aplicación funcionaba correctamente. Todo parecía haber terminado. Pero mientras intentaba recuperar la calma, observó un detalle que lo dejó sin aliento. En el asiento trasero había marcas recientes sobre la tela. No una, ni dos. Eran varias hendiduras perfectamente alineadas, como si distintas personas hubieran permanecido sentadas allí durante todo el recorrido. El conductor vendió el automóvil pocos días después. Nunca explicó el motivo. Quienes compraron el vehículo aseguraban que estaba en excelentes condiciones. Solo tenía una peculiaridad. Cada madrugada, exactamente a las 3:27,
Las puertas traseras desbloqueaban los seguros durante unos segundos sin que nadie tocara los controles. Los mecánicos revisaron el sistema eléctrico, cambiaron módulos, actualizaron el software, sustituyeron sensores. Jamás encontraron una avería. Con el tiempo, el automóvil volvió a venderse. Luego otra vez, y otra, hasta que se perdió el rastro de su propietario actual. Aún así, entre algunos conductores de Uber, continúa circulando un rumor que nadie consigue confirmar. Si una noche abordas un vehículo y notas que los seguros de las puertas traseras se abren solos exactamente a las 3:27 de la madrugada. Hay quienes recomiendan descender inmediatamente, porque dicen que a partir de esa hora, no todos los pasajeros aparecen registrados en la aplicación. El rumor comenzó a extenderse con tanta rapidez entre conductores nocturnos que muchos terminaron modificando sus rutinas. Algunos evitaban trabajar después de las 3 de la madrugada. Otros rechazaban automáticamente cualquier viaje cuyo punto de recogida estuviera cerca de puentes, hospitales o carreteras poco transitadas. Nadie admitía hacerlo por miedo. Siempre encontraban una explicación distinta. Decían que era más seguro, que había menos ganancias, o que preferían descansar antes del amanecer. Sin embargo, cuando las conversaciones se prolongaban lo suficiente, todos terminaban mencionando la misma historia en voz baja. La última leyenda es probablemente la menos conocida y al mismo tiempo la que más inquieta a quienes aseguran haberla escuchado de alguien cercano. No habla de pasajeros que desaparecen ni de rutas imposibles. Habla de algo mucho más sencillo. Un conductor que parece conocer demasiado bien a quien acaba de subir al automóvil. Todo comenzó cuando un estudiante universitario pidió un Uber después de salir de la biblioteca. Había permanecido estudiando hasta muy tarde y apenas quedaban personas caminando por el campus. El automóvil llegó en menos de 4 minutos. Las placas coincidían. El modelo era correcto. El nombre del conductor también. Subió sin darle demasiada importancia. Antes incluso de cerrar la puerta, el hombre al volante sonrió a través del espejo. Pensé que hoy saldrías más temprano. El estudiante frunció el ceño. Supuso que el conductor lo confundía con otro cliente frecuente. Respondió con una sonrisa incómoda y explicó que era la primera vez que utilizaba esa cuenta para pedir un viaje desde la universidad. El conductor no respondió, solo asintió lentamente. Los primeros minutos transcurrieron con absoluta normalidad. Sonaba música muy baja. El aire acondicionado mantenía una temperatura agradable. Afuera comenzaban a apagarse las luces de algunos comercios mientras la ciudad entraba en silencio. Entonces el conductor volvió a hablar. ¿Tu madre ya está mejor de la operación? El estudiante sintió un vacío inmediato en el estómago. Aquella cirugía había ocurrido apenas 2 semanas antes. Solo sus familiares y 2 amigos muy cercanos conocían ese detalle. Pensó que quizá llevaba alguna conversación abierta en el teléfono o que había mencionado el tema sin darse cuenta al subir. Revisó rápidamente la pantalla. No había enviado ningún mensaje. No estaba hablando con nadie. Le preguntó al conductor cómo sabía aquello. El hombre sonrió otra vez. «Me lo contaste durante el viaje anterior». El estudiante negó con firmeza. Estaba completamente seguro de nunca haber visto a ese conductor. La conversación terminó allí, o al menos eso intentó, porque pocos minutos después, el hombre volvió a mencionar otro detalle. Recordó el nombre del perro que el estudiante había perdido cuando era niño. Después, habló del profesor que casi lo reprobó el semestre anterior. Luego mencionó la cafetería donde acostumbraba reunirse con una amiga todos los viernes. Cada dato era correcto, cada recuerdo pertenecía únicamente a la vida del pasajero, y ninguno había sido publicado en redes sociales. El estudiante dejó de responder. Tomó discretamente el teléfono para compartir el recorrido con un amigo. La aplicación tardó demasiado en abrir. Cuando finalmente apareció la pantalla del viaje, descubrió algo que nunca consiguió olvidar. El nombre del conductor no era el mismo que había visto antes de subir. Ahora aparecía simplemente como conductor habitual, sin fotografía, sin calificación, sin número de viajes. Intentó hacer una captura de pantalla.
La aplicación se cerró por sí sola. Respiró hondo. Miró nuevamente el camino. Reconocía perfectamente la avenida. Faltaban apenas 5 minutos para llegar a casa. Entonces el conductor hizo la última pregunta. ¿Ya decidiste qué vas a hacer mañana? El estudiante respondió que no entendía a qué se refería. El hombre permaneció en silencio durante unos segundos. Después dijo una frase que, según cuentan quienes conocen esta leyenda, jamás volvió a abandonar la memoria del pasajero. Todavía tienes tiempo para cambiar de opinión. El automóvil se detuvo frente a la casa. El estudiante descendió sin despedirse. Esperó a que el vehículo se alejara antes de revisar nuevamente la aplicación. El viaje figuraba como completado, pero el conductor era otro nombre, otra fotografía, otro automóvil. Incluso las placas no coincidían con las del vehículo del que acababa de bajar. Pensó que todo podía deberse a un error de la plataforma. Intentó reportarlo. El soporte respondió horas después, asegurando que el recorrido se había desarrollado con normalidad y que el GPS confirmaba que el usuario nunca realizó ninguna parada fuera de la ruta. Aquello habría quedado como una simple anécdota si no fuera por un último detalle. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibió una notificación automática. No provenía de la aplicación de transporte, ni de su correo electrónico, ni de ningún servicio conocido. Era un mensaje completamente blanco. Solo contenía una línea escrita al centro de la pantalla. Gracias por volver a viajar con nosotros. No había botones, no existía remitente. Al tocar la notificación desapareció para siempre. Nunca pudo volver a encontrarla. Con el paso de los años comenzaron a reunirse relatos muy parecidos. Conductores que conocían secretos imposibles, pasajeros que parecían esperar desde hacía décadas, calles que no figuraban en ningún mapa, viajes terminados antes de comenzar, automóviles que llegaban vacíos, puentes donde el tiempo dejaba de avanzar. Ninguna historia pudo comprobarse, ninguna logró desmentirse por completo. Quizá todas nacieron de errores tecnológicos, coincidencias o recuerdos alterados por el cansancio de quienes pasan las noches recorriendo ciudades casi desiertas. O quizá, entre los millones de viajes que se realizan cada día, existe alguno que nunca debió ser aceptado. Si estas leyendas te mantuvieron en silencio hasta el final y conoces otra historia parecida que haya circulado en tu ciudad, puedes compartirla en los comentarios. Y si disfrutas este tipo de relatos, suscribirte ayudará a que nuevas historias continúen encontrando el camino hasta aquí. Afuera, seguirá habiendo calles iluminadas, aplicaciones funcionando y conductores aceptando un último viaje antes de volver a casa. Pero desde que estas leyendas comenzaron a repetirse, hay quienes, al escuchar el sonido de una nueva solicitud durante la madrugada, dejan que el teléfono continúe sonando hasta que la pantalla vuelve a quedarse completamente oscura.